Bueno, deciros que estuve en el Líbano, estuve unos días porque teníamos una reunión con pastores libaneses y, y Dios es Dios en todos los sitios, en todos los lugares. Eh, él, él es soberano. Y les hablábamos a los pastores libaneses de la unidad. Hablábamos con ellos sobre la unidad. Allí pues no tienen mucha unidad entre los pastores por diferentes razones, porque algunos son kurdos, otros son eh, de diferentes orígenes. Entonces, pues a veces es difícil, ¿no? Por culturas, por tradiciones. Entonces les hablábamos de la importancia de la unidad del espíritu, que es lo que quiero compartir hoy con vosotros. Aunque no les compartíamos este texto, pero quiero compartir esto con vosotros. Pero deciros que el Espíritu Santo es el mismo y se mueve de la misma manera. Eh, Estuvimos en una reunión donde había solamente alabanza y adoración. Todo en árabe. Yo no entiendo ni papa de árabe, no tengo ni idea de árabe. Pero mira, empezó la alabanza y empezó a fluir el espíritu, y aunque las canciones tampoco las conocía porque eran árabes, pero podían cantar alguna canción de estas que conocemos todos, pero no, eran otro tipo de canciones. Pero como fluía el Espíritu Santo, yo dije, yo me voy a meter en este río del Espíritu, y aunque no entiendo nada, pues yo adoraba al Señor en lengua, adoraba en español, adoraba y me dejé llevar, y estuvimos un par de horas que salí súper mega ministrado de allí. porque, porque el Espíritu Santo es el mismo. Y bueno, esa fue una experiencia muy bonita. Hay una gran inestabilidad allí en el Líbano, están pendientes de tener una guerra en cualquier momento porque es una zona muy inestable, es una zona en donde actúa Hamas, y Hamas cuando lanza misiles o lo que sea contra Israel, pues Israel responde, y entonces es una zona muy, muy, muy inestable en donde están preparados para tener una guerra en cualquier momento. De hecho, hay un anuncio que pone por $100.000, más o menos unos 100.000 euros, te damos un pasaporte que te va a servir para no sé cuántas naciones, para que tengas la oportunidad de que cuando aquí esto se ponga feo, tú te puedas ir. Porque claro, el problema que hay es que si hay una guerra o si hay un conflicto, pues mucha gente no puede salir porque no tienen pasaporte. El pasaporte libanés no les da acceso a casi ningún sitio. Entonces hay un anuncio en donde pone esto. Bueno, eso simplemente es para que veáis la inestabilidad en la que viven. Pero los creyentes confían en el Señor, están confiando en Dios. Lo que antes valía, porque no hay gobierno, no tienen gobierno. En todo el tiempo en que estuvimos, unos 5 días, solamente vi en Beirut, una población de unos 3 millones de habitantes, solamente vi a un policía, porque no hay gobierno, no hay dinero para pagar a la gente, entonces no tienen policía. La ciudad, una ciudad antigua, el casco urbano antiguo, que es muy bonito, está cerrado, pues porque no tienen dinero que no tienen dinero para encender las luces para los monumentos, y después por la amenaza que hay también de guerra, ¿no? Pero bueno, la iglesia crece, la iglesia está firme, hay una iglesia en todos los sitios a donde tú vayas, hay una familia. Tienes la familia de Dios. Y eso es tremendo, de verdad. Yo me sentía como en casa, ¿no? Eh, con tanta inestabilidad y eso, pero y seguro, porque, bueno, Dios está, Dios está. Entonces, bueno, pues
eso, del Líbano. Yo creo que hacer viajes, hacer por lo menos un viaje internacional para conocer la realidad de otras iglesias y sobre todo de iglesias perseguidas es muy necesario y es muy bueno, porque así nos damos cuenta de cómo vive la gente, también la fe fuera de nuestro contexto. Bien, compartimos la palabra. Efesios, vamos a hablar de la unidad del Espíritu, Efesios 4, de 1 al 7. Si nos lo pones, lo leemos entre todos, y porque es muy bueno leer. Dice: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, el apóstol Pablo, esta es una carta que está escribiendo en la cárcel en Roma, el apóstol Pablo. Y tiene la capacidad, porque tiene al Espíritu Santo, porque está conectado con Dios, porque está en oración, porque sabe quién es su Dios, porque tiene confianza en Dios, tiene la capacidad de estar escribiendo para animar a gente que está en libertad. Él, estando en la cárcel, cárceles que no son como las de ahora, pues tiene la capacidad de tener la fuerza de escribir esto. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Continuamos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mirad, esto que el apóstol Pablo nos está diciendo es que somos uno y que nos tenemos que centrar en aquellas cosas que nos unen, no en aquellas cosas que nos desunen. Cuando estás con kurdos, cuando estás con iraquíes, con iraníes, con palestinos, si nos ponemos a discutir con respecto a nuestras creencias conforme a nuestra cultura o creencias basadas en un solo versículo de la palabra de Dios, que queremos hacer toda una doctrina, no vale. Tenemos que centrarnos en las cosas principales, en aquellas cosas que nos unen. Y aquí el apóstol Pablo está dirigiendo la carta a las iglesias locales. Y esta es una iglesia local, porque esta es una iglesia, no es un edificio. La iglesia es la asamblea de creyentes. Aquí estamos una asamblea de creyentes que venimos con un propósito, que es buscar a Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: oye, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A ver, ¿con qué vocación hemos sido llamados? Aquí la palabra, mira, la palabra digno es axios. Vamos a hacer un poquito de teología. Es la palabra griega axios, que significa maduro, sano, robusto. Y axios es una palabra que contiene una imagen, que es una balanza, de esas balanzas antiguas que tienen un brazo vertical y después un brazo horizontal, y que cuelgan dos platillos, ¿vale? Pues eso es la imagen que quiere decir axios, que es digno. O sea, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, en esos dos platillos de esa balanza axios que nos está diciendo el apóstol Pablo, en un platillo está el llamamiento de Dios y en otro platillo está nuestro caminar. Y tiene que haber un equilibrio. Para andar con dignidad tiene que haber un equilibrio. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ser su hijo, su hija. Dios te ha llamado a predicar el evangelio. Dios te ha llamado a dar testimonio. Y ese llamamiento tiene que ir acompañado con un saber andar como Dios quiere que andes.
Así que aquí todos somos llamados, todos hemos sido llamados, pero tenemos que equilibrar la balanza con saber cómo tenemos que caminar. Y así es como podemos caminar con dignidad. Yo si soy un hijo de Dios, pero no estoy caminando conforme a ser un hijo de Dios, entonces no estoy andando con dignidad. Y por eso dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿estoy caminando con la dignidad que Dios quiere que yo camine como hijo o como hija de Dios? Mi testimonio es un testimonio correcto para poder decir, oye, yo tengo un llamamiento. El llamamiento de ser hijo de Dios. Esto es importante. ¿Cuándo? O sea, cómo tenemos que caminar, ¿no? Dios llamó a Abraham y Abraham respondió al llamamiento. Jesús llamó a los pescadores que estaban pescando, a Juan, a su hermano, a Andrés, a Pedro y a Andrés, a Juan y a Santiago. Les llamó y dijo, oye, os hago un llamamiento, venid y yo os voy a hacer pescadores de hombres. Y entonces empezaron a caminar conforme a cómo Jesús quería que caminasen. Yo estoy haciendo lo mismo. Porque de esto se trata. De caminar con dignidad conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Date cuenta que tú representas a Dios donde quiera que vayas cuando dices que eres cristiano. Así que ya te sientes en el asiento de un avión, o ya estés en el puesto de trabajo, o ya estés en donde quiera que estés, estás representando al Señor. Y yo me tengo que preguntar, ¿lo estoy haciendo dignamente? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo como Dios quiere? Bien, fíjate, la palabra hebrea para Biblia es mikra, que es un sustantivo formado por el verbo llamar. La Biblia no es un libro para llevar con nosotros y leer cuando deseamos información sobre Dios, sino que es una voz que debemos escuchar. O sea, la Biblia es la voz de Dios. No es un libro donde yo tengo información sobre Dios solamente, que sí, sino que si yo la leo en el Espíritu y yo quiero caminar conforme al llamamiento de Dios, la Biblia es la voz de Dios que me está diciendo cómo tengo que caminar y cómo tengo que hacer. ¿Vale? Así que en la Biblia yo ya tengo un llamamiento también. Y cuando una persona tiene un llamado, tiene un destino. Tengas el llamado que tengas. Cuando una persona tiene el llamado de ser un piloto de Fórmula 1, se orienta hacia eso y tiene un destino. Su vida cambia y dice, a partir de ahora yo me voy a entrenar, yo voy a fortalecer mi cuello porque la fuerza que se desarrolla dando las curvas es tremenda, me tengo que fortalecer la musculatura lumbar por el asiento que es fatal, en fin, se orienta en el llamamiento. Nosotros que somos cristianos tenemos que tener y que hemos sido llamados, ese llamamiento tiene que modificar nuestra vida. Y si no modifica nuestra vida, nuestra conducta, nuestros hábitos, es que no estoy viviendo conforme a ese llamamiento. ¿Vale? Así que si yo tengo un llamado, me despierto y digo, soy salvo por la gracia de Dios, soy un creyente por la gracia de Dios, soy hijo de Dios, me tengo que comportar conforme al llamado que tengo. Y entonces yo tengo un destino. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es nuestro destino? Edu, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro? ¿Cuál es nuestro destino? Ángel, nuestro destino. Pon el otro micro ya, vamos a ser dinámicos. ¿Cuál es nuestro destino, Ángel? ¿Cuál es tu destino? Joder, porque a mí. ¿Trabajar todo el día? No. ¿Cuál es tu destino? ¿Para qué Dios te ha llamado?
¿Cuál es tu destino? ¿Con qué ilusión te levantas? Joder. Bien, el destino es el final y es el principio. Cuando uno quiere ser una cosa o quiere llegar a un punto, tienes que comenzar ahora. Y ya el destino te marca tu presente. Y el llamamiento, si tú tienes un llamado y tienes un destino, entonces ese llamamiento te marca tu presente. Porque lo que tú estás haciendo ahora va a marcar tu futuro. Las decisiones que tú tomes ahora van a modificar tu futuro y van a abrirte o a cerrarte puertas dependiendo de las decisiones que tú tomes ahora en el presente. Y tú vas a ser lo que quieras ser, pero tienes que comenzar ahora, ¿no? ¿Alguien dijo algo? No sé que, a ver, no sé, yo sé, creo que cada uno tiene su propio destino ideal, creo, ¿no? Pero en mi caso, creo que será, o sea, mi destino será como mini Jesús, no sé. Sí, ¿Cómo? mini Jesús, no sé, como Jesús pequeño. Sí, sí, o sea, yo desde conocí a Dios personalmente, yo quería llevar mi comportamiento o conducta o la pensamiento o la palabra y tal, todo como Jesús. O sea, cuando estoy, por ejemplo, cuando estoy ante un problema o algún conflicto y tal, en este caso, o después de conocer a Dios, yo intento que pensar o preguntar a Dios o a mí como, a ver, en este caso, Jesús, ¿cómo haría? Dios, Muy ¿cómo bien. haría? Ah, vale, a esta persona me hace daño mucho. Ah, vale, en este caso, ¿qué tengo que hacer? O sea, como con el corazón de Jesús, no sé, Sí, no corazón de mío, no sé. perfecto. No sé, sí creo que eso Sí. es mi destino, que para que Dios que me ha Entonces, llamado. tú estás Creo. diciendo, Félix, que tu destino es tener el carácter de Cristo, que es Cristo sea formado en ti. Eso Eso, es eso yo bien, quiero decir perfecto, eso. perfecto. Eso es bien. Y cuando yo tengo, si uno tiene eso en la mente, pues entonces se hace estas preguntas que se hace feliz, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Cristo si le hacen o le hablan o se comportan de una manera determinada con uno, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Bien. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces nos dice cómo tenemos que andar. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, Pablo trata de meter todo esto del llamado y del destino, de la vocación con la que fuimos llamados, en el contexto de la iglesia y sobre todo de la iglesia local, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que caminar nosotros en la iglesia local? En este equipo que somos, ¿no? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué os parece esto? Con toda humildad y mansedumbre. O sea, una persona humilde es aquella persona que sabe quién es, que se conoce a sí misma, sabe cuáles son sus limitaciones, pero que no, a ver, yo tengo aquí una definición de humildad, es la actitud de una persona que pone a los demás por encima de sí misma y de sus intereses, y en consecuencia coloca su vida al servicio de ellos. ¿Eh? Lo contrario de orgullo, de arrogancia, de soberbia, ¿no, Hernando? Muy bien. No es pretencioso en su conducta y relación con otros. O sea, si todos aquí camináramos con humildad, nuestro ego bajaría mucho. No estaríamos defendiéndonos a nosotros mismos. Buscaríamos el bien del otro. No nos importaría tanto nuestra imagen
y lo que otros puedan pensar de nosotros, porque estaríamos más centrados en los demás. Aunque yo creo que también una persona humilde es una persona que se conoce a sí misma, que se valora a sí misma, conociendo las limitaciones que tiene. Esto también es importante. Bien, Jesús dijo en Lucas 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice que esto es muy bonito, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, ¿qué quiere decir? No tenemos descanso para nuestras almas porque no somos mansos y humildes. ¿No? ¿No? Y imagínate, o sea, piensa, una persona mansa y humilde, una persona tranquila, una persona paciente, que se conoce a sí misma, que no le importa proyectar su vida priorizando a los demás, que no busca su beneficio propio y que entonces ya no tiene que andar con tanta contienda y con tanta rivalidad, no tiene que andar con tanto codo, y entonces vives mucho más tranquilo. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Descanso para vuestra alma. Vale, así que dice, con toda humildad y mansedumbre o amabilidad, una persona amable es la que tiene una actitud cortés hacia los demás, en contraste con la rudeza, falta de sensibilidad y de respeto a los demás. No guarda resentimiento ni busca venganza, muestra consideración, cortesía, respeto y genuino aprecio por los demás. O sea, lo que tú te puedes encontrar en cualquier sitio en Madrid. ¿No? ¿No? La amabilidad con la que te tratan, yo qué sé, cuando entras en el metro, o la amabilidad con la que te tratan cuando vas a una oficina del gobierno, de la que sea, ¿no? La amabilidad con la que te tratan Pues la iglesia tiene que ser una iglesia amable. Y aquí, entre nosotros, tiene que haber amabilidad. Entonces, se me cuela una persona cuando yo estoy en la cola de algo, se me cuela. Entonces, tengo dos opciones y puedo decidir entre ser amable y dejarle que se me cuele, o exigir mi derecho y ponerle a caer de un guindo a la persona. No tengas prisa, bueno, está bien. Pero sí, pero es importante, pero atiéndeme, pero ¿qué es más importante? ¿Ganar el tiempo que te pueda llevar que se te cuele una persona o mantener la paz interna? Porque cuando tú vas a defender tu derecho, te digo que vas a perder tu paz. Por lo menos aquí en Madrid. No sé, ¿sabes? Vas a perder tu paz porque ya te ofende y vas a estar ofendido. Y entonces vas a exigir tu derecho. Y tu derecho es que la persona no se te cuele, o que te atiendan bien, o que te traten correctamente, o que al final sales perdiendo. Dice, con toda aquí en la iglesia, porque está hablando en este contexto, con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, que nos tenemos que soportar. Y esto quiere decir que te tengo que aguantar. Eduardo, te tengo que aguantar. Que nos tenemos que aguantar. Sí, Angie. Sí, Fernando, nos tenemos que aguantar, pero ¿hasta dónde tenemos que permitir? Hasta donde tú quieras. Si te faltas al respeto a ti mismo también. Claro. Pero ¿cuánto le faltaron el respeto a Jesús? Que es nuestro líder. ¿Cuánto le faltaron al respeto a Jesús? Ya no solamente digo en el momento de la crucifixión, no,
sino cuánto le faltaron al respeto a los escribas y los fariseos, ¿no? Los religiosos del momento, ¿no? Y Jesús, mira, Angie, cuando tú tienes seguridad de quién eres, lo que puedes hacer, cuáles son tus límites, cuál es tu sitio, cuál es tu lugar, no te tienes que estar defendiendo a golpes. Jesús sabía quién era. Jesús era el hombre más fuerte que existió. Sabía quién era, tenía un aplomo. Incluso cuando le estaban golpeando, cuando le estaban insultando y escupiendo, sabía quién era. No perdió su aplomo, no perdió su dignidad, no perdió su dignidad. Trataron de quitarle, a ti te pueden tratar de quitar tu dignidad. Pero si tú sabes que eres una hija de Dios, que Dios está contigo, que Dios te da autoridad, que Dios te ha dado un sitio, un lugar, que te ha dado un nombre, pues no vas a perder tu dignidad. Es cierto que hay veces que hay contextos en donde la gente te menosprecia y te desprecia, pero ahí es cuando tú tienes que centrarte y resetearte y hablar con Dios. Yo he salido de sitios y de lugares así, como tú dices, ¿no? Dices, no, me han tratado como si no fuera nadie. Me han menospreciado como si no fuera nadie. Pero entonces es cuando tú te reseteas con el Señor. Entonces pones tu corazón con Dios. Señor, yo sé que soy un hijo tuyo. Yo sé que tú has dado tu vida por mí. Yo sé la dignidad que tú me has dado. Yo sé el amor que tú tienes por mí. En todos los países, o en algunos de estos países que visitamos, son menospreciados, son despreciados, les quitan el pasaporte. Les dicen, ahora tu pasaporte está aquí, lo tengo yo y tú no eres nadie, no puedes ir a ningún sitio. La gente se tiene que resetear con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Y entonces, cuando tú estás en un lugar ahí perdido, en medio de la nada, tú dices, mi vida no vale nada. Me pegan un tiro, me dejan aquí, mi vida no vale nada. Se van a enterar 5 o 6 días después el consulado o la embajada y van a dar noticia a la familia, y tal, porque te ves que estás Entonces tú tienes que saber quién eres y tienes que saber en quién confías y en quién has confiado, ¿no? Y con quién mantienes tu vida interior. Es ahí cuando te das cuenta de que un hijo de Dios vale. Tu pasaporte no vale nada. Y esta gente está así, un día sí y otro también. Gente que están perseguidos, gente que han tenido que salir de sus países para ir a otros países. Cuando nosotros tuvimos a la familia ucraniana en casa, veíamos que tenían una pérdida de identidad tremenda, pero porque eran creyentes mantuvieron el rumbo, porque les habían sacado de su tierra así de la noche a la mañana. Venga, coge 5 cosas y vente, y te tienes que ir a otro país, a otra cultura, de un sitio en donde no sabes, no te entienden, porque el idioma es totalmente diferente, las costumbres diferentes, la comida diferente, y entonces ahí, pero cuando uno sabe que es un hijo de Dios, cuando uno sabe que quién es su padre, tú mantienes. Por eso es muy bueno mantener comunión con el Espíritu Santo todos los días, saber lo que dice la palabra de Dios con respecto a quiénes somos. Bueno, nos fuimos un poquito. Bien, en el contexto de la iglesia tenemos que tener la humildad, la mansedumbre. Estábamos hablando de soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Cada uno tiene un carácter, cada uno es de su padre y de su madre. Y sí. Y la cosa está dura, ¿no? Entonces yo tengo que aceptarte tal y como eres. Te tengo que aceptar tal y como eres. Y no te tengo que pretender cambiar.
no tengo que pretender cambiarte. No tengo que pretender que seas otro. Me gustaría que fueras otro, pero yo no te he elegido. Te eligió el Señor. Y estás en este barco porque te eligió Dios, no yo. Aquí nadie ha elegido a nadie. Dios nos ha elegido y Dios nos ha llamado. Y estamos en este barco porque Dios nos ha elegido y Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces nos tenemos que aceptar a los demás, tal y como son. Y soportar lo malo que hay en los demás, sabiendo que también hay cosas malas en nosotros y que nosotros también tenemos que cambiar, ¿vale? Y dice en amor, dice solícitos, dice soportándoos con paciencia. O sea, que no es soportar un día, sino un día y otro día y otro día. ¿Y sabes qué pasa? Que así se va formando el carácter de Cristo en tu vida. De la única manera en que se forma el carácter de Cristo en tu vida es cuando tú estás en situaciones con gente que a lo mejor no es la gente que tú hubieras elegido, ni tiene el carácter, ni tiene ni tiene la forma de ser que tú, tuya, ¿no? Pero así se forma el carácter de Cristo en tu vida, ¿no? Lo que esperamos de otros es lo que tenemos que ofrecerle nosotros a los demás. Lo que te gustaría que te hicieran a ti es lo que tú tienes que hacer con los demás, ¿no? Entonces dice, o sea, tenemos que tener humildad entre nosotros, tenemos que ser amables, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Entonces, cuando tenemos un tema que resolver, yo tengo que permitir que los demás opinen como creen que tienen que opinar. Que seguro que no lo van a hacer para jorobarme a mí, ni para fastidiarme a mí, ¿no? Pero a veces nos lo tomamos así. Esto lo dijo porque me quiere chinchar. Chinchar, ¿sabéis lo que es chinchar, no? Esto lo dijo porque me quiere a mí. No. Como llevamos una vida a veces muy egolátrica, pensamos que todo es... Entonces, soportándonos los unos a los otros con amor, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, así que el Espíritu Santo trae a la Iglesia la paz. Trae la unidad. La unidad la trae el Espíritu Santo. No la tenemos que crear nosotros. La unidad es del Espíritu Santo. Lo único que yo tengo que hacer es guardar lo que el Espíritu Santo ya nos ha dado. Guardar la unidad del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y para eso yo tengo que ser pacífico. Tengo que ser pacífico. La unidad del Espíritu es la obra que el Espíritu Santo hace en la Iglesia y hace en nuestra vida. Y el Espíritu Santo hace una realidad, la realidad de la unidad, que es que somos un solo cuerpo. Esto es importante para Café con Dios y para los pasos que tenemos que dar. Café con Dios. Necesitamos guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz y tener paz los unos con los otros y estar en paz. No me debes nada y yo tampoco te debo nada a ti. Aunque te sirva, aunque te ayude, no me debes nada. ¿Vale? Bien, el vínculo de la paz. La paz que está hablando aquí es el shalom. Apresúrate para mantener la unidad que proviene del Espíritu, lo cual es posible en el ambiente de la paz que nos une a todos. Ten paz, estate en paz, estate en paz. Mira, cuando uno viene aquí a Madrid, que viene de provincias, que viene de otro sitio, ves tanta agresividad que a veces te transformas en un guerrillero. En un guerrillero, ¿o no? ¿Nos ha pasado? ¿Cuántos somos de Madrid aquí? Si no hay nadie de Madrid. ¡Ah! No somos nadie de Madrid. ¿Tú eres de Madrid? ¿De Madrid eres? No, tú no naciste aquí en Madrid. ¿Naciste en Madrid? ¿Sí? No hay nadie de Madrid. Bueno, tú eres de Madrid. Bueno. Bien, pero bueno. Bien.
lo que quiero decir es que hay tanta agresividad y hay tanta hostilidad que estamos acostumbrados a traer esa agresividad y esta hostilidad en el marco de la iglesia. Tenemos que guardar la paz, tenemos que soportarnos los unos a los otros y guardar la unidad del espíritu. Y dice, ¿por qué tengo que guardar? ¿Cuántas cosas tenemos en común? Son muchas cosas las que tenemos en común. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenemos un espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, la misma esperanza a la que hemos sido llamados, que tenemos eternidad, que va a haber vida eterna, que vamos a estar con Cristo. Tenemos un Señor, que es Cristo Jesús, tenemos una fe, una misma fe, tenemos un bautismo, tenemos un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Bien, entonces esto a mí me recuerda a esto que dice el Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Dios no ama más a Ángel que a Tami. Y Dios no me ama más a mí que a todos los demás. Así que todas mis oraciones que yo haga con respecto a mis hermanos, Señor, por favor, cámbiale ya. El Señor dice, pero ¿te das cuenta que es mi hijo también, que es mi hija? ¿Te das cuenta que le amo exactamente igual que a ti? Bueno, todo esto, queridos hermanos, es porque tenemos que guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, en la iglesia. Y esto es una iglesia. Esto es una iglesia. Tenemos un llamado, tenemos un propósito, tenemos que remar todos en la misma dirección para que el barco vaya a buen puerto. Fuera rivalidades, fuera si lo que yo propongo, lo que yo opino, lo que yo pienso no sale adelante, ¿será que el Señor no ha querido que saliera adelante? Entonces, cuando una persona es madura, lo que tú tienes que hacer en cualquier sitio, en tu familia, en la iglesia, en cualquier sitio, esta es tu opinión y la dejas sobre la mesa. Y dejas que Dios la defienda. Nada más. Y así lo dejas. Y dejas que Dios lo defienda. Y si Dios está detrás de esa opinión y tú tienes la razón, Dios lo defenderá y saldrá adelante. Oye, a lo mejor tarda 1 año. Pero no te preocupes. Mientras tanto, aprended de Jesús, que es manso, aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Trató de cambiar a los escribas y a los fariseos, que eran unos cabezones, que estaban siempre en contra de él. No. Él les dijo, mirad, esto es lo que tenéis que hacer, esto es como tenéis que interpretar la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y ahí se lo dejó a ellos. Algún escriba y algún fariseo se convirtió y fueron creyentes, y otros, muchos no. Esto es lo que tenemos que hacer. Amén. Esto, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está, fíjate, Padre de todos, no solamente es mi Padre, es Padre de todos, que está sobre todos, Padre de todos, que está sobre todos. Lo que yo tengo que hacer es lo que dice el Padre nuestro: Señor, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Sobre todos, y está por todos. O sea, está por mí, pero también está por ti. Está por mí, pero también está por ti. Y está en
todos, en el interior de todos. Amén. Mirad, esto lo tenemos que compartir y lo tenemos que predicar. Lo compartíamos, no este texto, ¿no? Compartíamos el texto de Isaías 58 con los pastores. ¿Por qué? Porque necesitamos unidad en la iglesia. Necesitamos unidad. Cuando estamos unidos, tenemos fuerza. El diablo es el divisor. Es una de las características del carácter del diablo, es dividir. Cuando divide, gana. Él vino para hurtar, matar y destruir. Para dividir, para matar. Pero dice, pero yo he venido para daros vida y vida eterna, ¿no? Todo esto tiene tiempo, porque cada uno tiene un carácter. Y en nuestro carácter hay cosas que son puntiagudas. Todos tenemos genio y todos tenemos nuestro carácter, ¿no? Somos de eso, cada uno se conoce cómo es, ¿no? Esto. Entonces todos tenemos que ceder para estar juntos, ¿vale? Todos tenemos que ceder para estar juntos, todos tenemos que ceder para llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder para mantener la unidad. Amén.